Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace ya muchos años, San José María escribió un punto en Camino que decía así: los hijos, ¿cómo procuran comportarse dignamente cuando están delante de sus padres? Y los hijos de reyes, delante de su padre el rey, ¿cómo procuran guardar la dignidad de la realeza? ¿Y tú, no sabes que estás siempre delante del gran Rey, tu Padre Dios? Esta es la primera verdad de nuestra vida, que somos hijos de Dios. Señor, ¿cuántas cosas cambiarían en mi vida si yo me diera más cuenta? Es lo que necesito, darme cuenta que soy hijo tuyo, que mi dignidad consiste en ser hijo tuyo. Que no importan mis defectos, mis miserias, cuando las combato, si fijo los ojos en ti, que eres mi Padre y me das vida continuamente. Es lo que necesitamos oír. Vivir no con miedo, sino con amor. Vivir no por miedo, sino por amor a nuestro Padre Dios y tener el deseo de comportarnos, como dice este punto de Camino, dignamente delante de mi Padre Dios. Como los hijos de los reyes que procuran mantener la dignidad de la realeza. Alguna vez lo he visto yo, esto estando embarcado, como los hijos de los reyes, el hijo del rey, procuran, o las hijas en este caso, procuran comportarse dignamente delante de su madre, la reina, ¿no? Bueno, ¿y cómo nos parecemos a nuestro Padre Dios? ¿Cómo nos comportamos como un buen hijo de Dios? ¿Cómo se consigue esto, Señor? Pues como siempre, la respuesta la encontramos en el Evangelio. Hoy es Lucas el que nos habla y nos dice que en aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, son de mi familia los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Así es como nosotros vivimos dignamente como hijos de Dios, como miembros de su familia, escuchando la palabra de Dios y cumpliéndola. Este Evangelio aparentemente es duro para la Madre de Jesús, para María, parece que escuece un poco, ¿no? Y no es un error de Lucas, porque los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, lo cuentan. Y es más, Marcos introduce estas palabras de Jesús diciendo que Jesús, dirigiendo una mirada a la gente a su alrededor, como para resaltar la importancia de lo que iba a decir. Y Mateo hace algo parecido, porque dice que Jesús, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: mi madre y mis hermanos son estos. O sea, dos gestos del Señor no demasiado frecuentes en el Evangelio que resaltan lo que tenía que decir. Y llamaron la atención. A veces llamaron la atención porque Jesús dijo cuál era la característica de su familia, de los miembros de su familia, de los hijos del Padre. A veces hay una familia que se le tienen alguna característica. Yo me acuerdo cuando era más joven que me había roto un dedo de una mano y un día fui a casa de mis padres a Madrid, me metí en el ascensor y allí estaba pues un vecino nuestro que era almirante y entonces me miró, nunca me había visto a mí, pero me vio que tenía el brazo escayolado y entonces me dijo: usted será un braje, supongo. Y la cosa era que había 2 o 3 hermanos míos que tenían escayolado alguna extremidad, ¿no? Y que vivían en ese mismo portal y él los había visto, ¿no?
Bueno, pues, ¿cuál es el rasgo que nos identifica a los miembros de la familia de Jesús, a los hijos del Padre? Pues mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Este es el ADN de los hijos de Dios, la sangre de la familia de Jesús. Si María hubiera sido una madre como las demás, pues quizás estas palabras del Señor hubieran sido como un puñal en su corazón, ¿no? Porque tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, y mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Parece que hay como no atender solícitamente a su madre. Ya digo que si María, nuestra madre, la Virgen, hubiera sido una madre como los demás, quizás hubiera dudado en su corazón o le hubiera sentado mal en su corazón, pero no fue así en María. Entre otras cosas porque era ya muy buena, pero también y porque estaba acostumbrada a meditar en su corazón lo que no entendía, sin juzgar a su hijo. Jamás la Virgen juzgó a su hijo. Pero, además, la tensión aparente de esta frase de Jesús se resuelve en el mismo Evangelio de Lucas, al principio, cuando aparece María diciendo: hágase en mí según tu palabra, al arcángel Gabriel. Por tanto, si un discípulo de Cristo, como él mismo nos dice, es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, María se convierte en la primera discípula de Cristo porque es la primera en oír la palabra de Dios y en consentir con todo su corazón que se cumpla esa palabra. Y de este modo todo se cambia, porque ahora, Señor, nos damos cuenta de que esta frase tuya, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esas palabras son un piropazo a tu madre y nuestra madre, la Virgen María. Bendita tú entre las mujeres, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte de Dios. Bendita tú por haber creído en Dios. Bueno, pues vamos a aplicar todo esto a nuestra vida. Señor, siempre hemos de hacerlo. No solamente admirarnos ante la bondad y belleza de nuestra madre, sino que tenemos que meternos en las escenas intentando sacar fruto para nuestra vida. Yo soy uno de los que ahora estoy junto al Señor, pasando la voz de lo que dice a los que están más lejos. Siento la emoción del momento cuando le dicen ese recado de que están ahí su madre y sus hermanos, sus primos. Y también siento la sorpresa por estas palabras. Pero al mismo tiempo me planteo, ¿se podría decir de mí este piropo? ¿Que yo soy el que escucha la palabra de Dios y la cumple? Es decir, ¿hago lo que Dios quiere? ¿Le doy lo que me pide? ¿O me reservo algo? San José María contaba de aquel niño que al recitar aquella oración a la Virgen: oh Señora, Madre mía, yo me ofrezco en este día y te ofrezco enteramente a vos, en una palabra todo mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y entonces el niño se callaba un momento y decía: menos mi gazapín, y seguía con la oración, porque aquel gazapín que tenía, aquel conejo pequeño, pues no, que le habían regalado, pues no quería dárselo, no quería ofrecérselo a nadie. A veces nosotros nos guardamos también el gazapín, y qué mal negocio. Señor, ¿tengo miedo a entregártelo todo? ¿Hay algo que me dé miedo a entregarte? ¿Por qué voy a tener miedo si eres mi Padre? También cuando no entiendo. A veces nos pasan cosas en la vida que no entendemos. ¿Por qué me tiene que ocurrir? ¿Por qué tal? Pues no lo sé, no es un misterio, porque ningún hombre es Dios, ¿verdad? Pero el Señor dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y escuchar la palabra de Dios no es solamente leer el Evangelio, que por supuesto, es también escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de los sucesos que permite. A veces encuentras gente que tiene, que sorprendentemente recibe las cosas con un buen humor y con un buen talante asombroso. Me acuerdo haber leído una noticia en el periódico de un hombre que tenía el récord de haber recibido más rayos
5 veces le cayó un rayo. Se trataba de un cubano. Y entonces este hombre cubano le hacían una entrevista y decía que, bueno, que se le habían hecho muchos daño los rayos que habían caído sobre él. Y él, con gran sencillez, contaba que el primero, pues sí, le hizo bastante daño, una gran quemadura, le rompió algún hueso del hombro, etcétera. El segundo, pues le entró por otro sitio, no sé qué, le produjo pues una quemadura, pero ya menor, y no le rompió ningún hueso. Y decía, el tercero ya, pues no me hizo casi nada. Y concluía, se ve que me voy acostumbrando. Pero claro, cualquiera de nosotros, si te cae un rayo, bueno, mala suerte, pero si te caen 5, dices, Dios mío, ¿pero qué estás haciendo conmigo, por el amor de Dios? Y sin embargo, pues este hombre se resignaba a su suerte, a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pues a veces, cuando no entendemos, pues no entendemos, pero nos vamos acostumbrando, Señor, a cumplir tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra, como dijo nuestra madre. O cuando tu voluntad no coincide con la nuestra, pues la aceptamos y decimos como nuestra madre, hágase. Yo quiero, Señor, hacer lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y además hacerlo por amor, que es posible. Y ahí hay mucha felicidad. San José María, en otro punto de camino, escribía algo que nos puede servir muchísimo, ¿no? Decía, ¿lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Pues es un acto de identificación con la voluntad de Dios. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. No rebelarnos. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? A veces pensamos, a mí Dios no me habla. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y la revelación, que es palabra de Dios? La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí Dios nos dirige su palabra y nos comunica su voluntad. ¿Y los mandamientos? ¿Y las palabras de Jesucristo, el sermón de la montaña? ¿Y las palabras del Papa o del magisterio de la Iglesia o de los obispos? ¿Y la oración, cuando leemos algo que nos impacta y el Espíritu Santo nos toca el corazón? Y tantas veces que alguien con su buen ejemplo nos conmueve por dentro y nos arrastra a ser mejores. Y esas ocurrencias felices que no sabemos de dónde vienen y que sin embargo nos llevan a una vida más generosa, más llena de amor, más sacrificada, más olvidada de nosotros mismos, que vienen del Espíritu Santo de Dios. Me acuerdo como una chica estupenda, estudiante de la universidad, me contaba que iba por la calle camino de la universidad y se ponía música con unos auriculares y entonces notaba como una voz le decía, ofréceme el no escuchar música y empieza a rezar el rosario. Y ella decía, bueno, está bien. Y se guardaba los auriculares. La voz de Dios en el alma. Y sobre todo, la conciencia. La conciencia que me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Es como un detector de la voluntad de Dios. San José María decía, es cuestión de segundos, piensa antes de comenzar cualquier negocio, ¿qué quiere de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí en este asunto? Y con la gracia divina, hazlo. Pues ahí nos habla Dios, o en la dirección espiritual, por ejemplo, o en una confesión. En fin, a mí Dios no me habla, te habla constantemente, igual que a mí. Lo que pasa, Señor, que a veces no te sé o no te quiero escuchar. Porque me exige un cambio de vida. Y planteo disculpas, y esto yo no lo entiendo, y por qué la Iglesia dice, y por qué... claro, no me hago, no te doy esa alegría de mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, como mi madre, la Virgen María. No te doy esa alegría. En cambio, cuando le damos esa alegría a Dios, cuando nos identifica como hijos suyos, porque constantemente decimos, hágase en mí según tu palabra, o no se haga mi voluntad sino la tuya, que es algo que nos enseñó a decir Jesucristo, cuando el Dios Padre reconoce en nosotros el Hijo que ama su voluntad, reconoce a su Hijo queridísimo en nosotros, entonces no solamente se llena de alegría el Padre, Dios, sino nosotros nos llenamos de felicidad. Porque no hay nada que ayude más a ser felices que saber para qué estamos en esta vida, saber cuál es la voluntad de Dios
y comprobar que estamos dirigiéndonos hacia su cumplimiento. Hace muchos años ya una chica, entonces, ahora ya casada, me decía, llorando y con mucha intensidad, decir, ¿pero por qué lloras? Y dice, es que no sé qué es lo que Dios quiere de mí y me encantaría saber lo que Dios quiere de mí. Me haría tan feliz saber que estoy haciendo lo que Dios quiere de mí, pero no lo sé. Percibía con enorme intensidad que lo que hace la vida feliz es cumplir la voluntad de Dios, que es la santidad, por otra parte. En su prefacio a ese gran libro de Paradise Lost, C.S. Lewis cita a Addison y dice: la gran moraleja que reina en Milton, que es el autor, como sabemos, de Paradise Lost, es la más universal y útil que se puede imaginar. 2 puntos. Que la obediencia a la voluntad de Dios hace felices a los hombres y la desobediencia los hace miserables. A veces puede parecernos costoso, Señor, cumplir tu voluntad, pero ojalá no perdiera yo esto de vista, ¿no? La obediencia a la voluntad de Dios, aun costosa, aparentemente, nos hace felices y la desobediencia, miserables. No podemos hacer un mal negocio. Cada pepita de barro que ofrecemos al Señor, Él la convierte en una pepita de oro y nos la entrega de vuelta. No hacer un mal negocio. Solo lo que está dentro de la voluntad de Dios permanece para siempre y tendrá un premio eterno. Por tanto, Señor, yo no quiero salirme de ahí, no quiero perder el tiempo. Y además, estoy convencido de aquello que decía Romano Guardini: la voluntad de Dios es amor. Es amor, amor. Y por tanto, cualquier cosa la veré como fruto del amor de Dios por mí. En aquella película de Guerra y Paz, bueno, en aquel libro, ¿no? En realidad, claro, pero en la película que se hizo hay una escena en la que la mujer protagonista, Natacha, enamorada de un pájaro, responde a los reproches de su cuñada, que le hace ver que no va por buen camino, responde con esta frase: cualquier cosa que me pida él, la haré. Soy su esclava. El amor lleva a hacer o decir cosas como esta. Y por eso la Virgen dijo: he aquí la esclava del Señor. Pero una esclava por el amor. Porque Dios, decía San José María, no es el caudillo que arrastra sin amor, sino el amor mismo que nos toma como posesión suya. ¿Quién no ha sentido alguna vez en la vida la maravilla de entregarse por amor y dejarse querer por Dios y encontrar ahí como una felicidad que el mundo no puede dar? Quien no ha sentido esto nunca se pierde lo mejor de la vida. Y por eso tenemos que abrir la puerta de nuestro Señor para escuchar su palabra y ponerla en práctica, que de eso se trata. No solamente cumplirla, sino que escucharle. Y para eso abrirle la puerta. Abrimos la puerta estando en gracia de Dios, por ejemplo, para que el Espíritu Santo habite en nuestra alma y nos pueda hablar. Abrimos la puerta recogiéndonos en silencio en un momento de oración para que Dios nos pueda hablar. Abrimos la puerta leyendo un libro espiritual o el Evangelio para que Dios, a través de esas palabras, nos pueda hablar. Abrimos la puerta escuchando con docilidad pues una predicación de un sacerdote o leyendo una encíclica del Papa o qué voy a decir, en la dirección espiritual escuchando los consejos que nos dan o escuchando simplemente a aquellas personas que nos quieren, nuestra madre, nuestro amigo, la mujer, el marido, etc. Los hijos, que también nos dicen muchas veces verdades. Pero para todo eso hay que, por la humildad, por la docilidad, abrir la puerta de nuestro corazón, como aquel cuadro famoso, ¿verdad? La luz de Cristo, que un pintor hiperrealista pintó, y se veía Cristo en una noche cerrada que iba a una puerta, iba a una casa que tenía una puerta, pero la puerta no tenía picaporte, y entonces
La casa representaba el alma, ¿verdad?, del cristiano. Y Cristo llevaba un candil con una luz y tituló así, ¿no?, ese libro, La luz del mundo. Y alguien le dijo, pero es que se ha equivocado porque la casa no tiene manivela, picaporte por fuera para abrir. Y el autor, el pintor, dijo, no, es que esa puerta, esa casa es el corazón del cristiano y solamente se abre desde dentro. Ni siquiera Cristo puede abrirle si no la abrimos nosotros. En fin, Señor, nosotros por amor, no por temor, vamos a intentar escuchar tu palabra y luchar por ponerla en práctica. Nicolás de Cabasillas decía que el temor al látigo es propio de los esclavos, el ojo a la recompensa es peculiar de los jornaleros, pero el amor sincero y puro solo en los hijos se encuentra. Por eso nos vendrá bien pensar, ¿cómo respondo yo a esas manifestaciones de tu voluntad, Señor? Porque muchas veces tú llamas a mi puerta y quizás no me entero, o me parece que no eres tú. O me hago el remolón para decir que sí y hacer eso que me pides. Hace también años ya un chico me decía, ¿no?, que vino a hablar conmigo y me contó un poco su vida, había estado muy cerca de Dios, pero ahora cada vez estaba como más tibio, más alejado, sabía muchas cosas, pero no las ponía en práctica, tenía buena formación, pero de poco le servía. Y entonces me dijo, mi vida se podría resumir en un punto del capítulo de Forja que se titula Resurgir, pero no me acuerdo cuál es. Y entonces lo abrimos, empezamos a mirar y dimos con este punto. Y me dijo, ese es Forja 475, que dice así: sientes la necesidad de convertirte, Él te pide más y tú cada día le das menos. Señor, que no sea yo. Señor, que cada día te dé más todo lo que me pides. Y si ahora me doy cuenta que hay tantas cosas en las que no estoy siendo generoso, puedo hacer mío aquel soneto de Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches de invierno oscuras? Como ese cuadro, ¿no? ¿O cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Como ese chico al que he hecho referencia, ¿no? Señor, que te abra la puerta. Todos nosotros tenemos nuestro ángel que nos dice: asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Vamos a acudir a nuestra Madre y pedirle que nos ayude a abrir la puerta a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sigue tú por tu cuenta.